El estudio en el libro de Josué y Joshua Ben Nun, estamos mirando ya que están saliendo de lo que es de la conquista de Ai. Y aquí en el verso 24 habíamos terminado en el otro video que cuando hubo Israel acabado de matar a filo de espada a todos los habitantes de Ai en el campo, en el desierto donde fueron perseguidos, donde fueron a perseguirlos y lo combatieron, volvieron contra Ai y la hirieron sin dejar sobrevivientes. Nos dice el verso 25, y fueron todos los que cayeron en aquel día entre hombres y mujeres 12,000, todos ellos gente de Ai, porque Josué no retrajo su mano que había extendido con el dardo hasta que hubieran destruido completamente a los habitantes de Ai. Este versículo ilustra la magnitud de la victoria obtenida, nos dice Abarbanel. Yehoshua lo yeshiv yadom, a igual que su maestro Moisés en la guerra contra Amalek, Josué mantuvo la lanza en su mano extendida hasta que la ciudad, en la cual habían quedado algunos que no salieron a pelear. Josué recordaba que cuando Moisés tenía las manos levantadas hacia arriba, ganaban los judíos, pero cuando las bajaba, perdían. Ahora, en su calidad de jefe y supremo, decidió mantener sus manos extendidas hacia arriba y por lo tanto ordenó a sus hombres que volvieran a la ciudad para acabar con aquellos que el fuego no había destruido, dice Barbanel. Verso 27 y 28. Israel empero apresó para sí las bestias, los despojos de aquella ciudad, según la palabra que el Señor había prescrito. De manera que Josué quemó a Ai y redujo a un montón de escombros para siempre, convirtiéndola en una desolación hasta el día de hoy. Es decir, aquellos que están mirando las novelas, sabemos que hay muchas cosas que ha inyectado la pluma del novelista, en las cuales no son substanciados por el recuento bíblico. Eso normalmente ocurre cuando hay novelas y cosas que quieren añadirle a la historia, como ha hecho esa novela La Tierra Prometida. Muchas cosas son inyectados que no tienen bases bíblicas o escriturales. Bueno, dice Raja Habehema Ushalal Haib Atzezum, después de lo acordado con Aján, el Jerem de Jericó, nadie se atrevía a tocar el botín de guerra sin permiso explícito de Josué, tal como había ordenado el Eterno. Ellos estaban dispuestos a declarar todo el botín Jerem y consagrarlo y todo el tesoro de Dios, de donde se tomarían los materiales para la construcción del Beit HaMikdash que sería construido en la época de Salomón. Mientras que el resto del pueblo se ocupaba en reunir los despojos, Josué se dedicaba a comprobar si se habían cumplido la cabalidad de las órdenes que había impartido. Así había hecho Moisés cuando salieron de Egipto, en tanto que los judíos ocupaban de colectar el oro y la plata de los egipcios. Moisés estaba tratando de ubicar el resto de José, y José decretó que al igual que Jericó, Ai no deberá ser reconstruido, pero sin proferir maldición alguna a quien violase el decreto. Entonces, Meam lo es. Vit melech hai talam. Como es natural, al rey no podían dejarlo vivo, por lo tanto lo colgaron de un árbol. Pero al atardecer, de acuerdo a una ley de la Torá, en Deuteronomio 21-23, le dieron sepultura. El hombre, habiendo sido creado a la imagen de Dios, había de ser respetado aun cuando se trate de un criminal condenado a la muerte. Hay que subrayar que la ley se aplica incluso a un no judío. A la entrada de la puerta de la ciudad, el lugar más conspicuo donde la gente se reunía, se hacían las transacciones comerciales. Según Génesis 23, se escogió ese lugar para que supiera que el rey de la ciudad yacía enterrado ahí, y a fin de que otros reyes de Canaán vieran que les esperaba si no huían a tiempo. Se trata pues de una acción disuasiva, dice David Gershon. Verso 30-32. Az yivnei Joshua Mizbeach. Entonces construyó Josué un altar. La construcción de un altar, inscripción de la ley de Moisés, en las piedras, la proclamación de la bendición y las maldiciones,
como se enumera en Deuteronomio 27, verso 4 al 7, y fue como su magistrado, y fue llevado a cabo al mismo día que cruzaron el Jordán. Por lo tanto, podemos concluir que el presente versículo describe eventos que tuvieron lugar en la conquista de Jericó y de Ai, de modo que los hechos en este capítulo no están en orden cronológico. Hay quien dice que las 12 piedras fueron recogidas en el Jordán, también fueron erigidas como monumentos permanentes en Gilgal, pero lo que se hizo con ellas desde ese tiempo se dejó para ser discutido en el presente capítulo. Es oportuno mencionar aquí una regla rabínica que dice en Meuhar Mukdam Batorah. La Torah no sigue un orden cronológico. El altar se construyó con el propósito de preservar la vida y a través de arrepentimiento se utilizaron piedras no talladas. Se quiso con eso y dejar usar el hierro para cortarlas, ya que la espada destruye todo, sembrando la muerte a su paso. Por lo otro lado, el altar promueve la paz entre Israel y su Padre del cielo. Que bendición trae al mundo aquel que promueve el shalom, la paz, entre un hombre y su prójimo, y no la discordia. Y aquí hallamos algo muy majestuoso, que el pueblo habría de siempre proveer lo que es la oferta de paz y no de guerra, como hacen muchos de los otros países del mundo que buscan inseminar guerra y revolución interna. Y como sus magistrados y sus jueces estaban de pie al uno y al otro del arca en presencia de los sacerdotes y levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, y así los extranjeros como de la misma nación, la mitad de ellos frente al monte Gerizim y la otra mitad enfrente al monte de Ebal, de manera que Moisés, siervo del Señor, había mandado la primera vez que bendijesen al pueblo de Israel. Y después de esto leyó en alta voz todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en la ley. Y no hubo palabras de cuantas había mandado Moisés que no leyese Josué delante de toda la congregación de Israel, juntamente con las mujeres y los niños del extranjero que habitaba en medio de ellos. Es decir, que todos habían de escuchar lo que es la Torá. Y es aquí que llegamos a la conclusión del capítulo 8, en la cual Et Kol Divrei HaTorah. No hubo palabra en toda la Torah que Josué no leyera delante de la congregación, hombres, mujeres, ancianos y niños. El judaísmo nunca sostuvo que la mujer debería ser mantenida en la ignorancia, lo opuesto. Tiene que saber, tiene que conocer. Una mujer judía es una mujer que de verdad lee y se informa y escucha la Torah y aprende de la Torah. Una mujer que en sí no le interesa lo que es la ley, de verdad hay que cuestionar si de verdad quiere y desea seguir el judaísmo. En cuanto a los niños, siempre se ha dicho que la educación en el conocimiento de Dios debe empezar desde la niñez. Ya en el próximo video vamos a estar tocando el capítulo 9, donde ya comienza a unirse las naciones de Canaán para pelear en contra de Israel. Y ahí vamos a ver en el próximo video. Shalom, shalom. Continuando con este estudio fantástico del libro de José, Sefer Yehoshua Ben Nun.